Largachi, negro. O llamo a servicios sociales. En plena lluvia, lo empujaron contra la pared como si no valiera nada. Y se burlaron cuando vieron la foto mojada de sus hijas pegada a su pecho. Él no dijo una palabra, se quedó en silencio, porque sabía que un solo error podía costarle a sus hijas. Pero esa noche cometieron un fallo, alguien lo reconoció en medio de la tormenta. Y la consecuencia moral iba a caer más fuerte que el agua. La noche caía con ese frío que no solo muerde la piel, sino que te hace dudar de ti mismo. Él avanzaba despacio, empapado de arriba abajo, con el agua escurriéndole por la barba y por las mangas, como si la ciudad quisiera recordarle, a cada paso, que no había sitio para un padre soltero negro en sus aceras limpias. Llevaba una bolsa mojada pegada al muslo, más pesada de lo que parecía, y en los ojos un cansancio que no pedía pena. Pedía respeto. La gente pasaba rápido, con la mirada fija en sus pantallas o en el suelo, como si mirara a un hombre así fuera a contagiarse de su mala suerte. Nadie se detenía, nadie preguntaba. Y, sin embargo, la escena estaba ahí. Clarísima, un hombre tragándose la humillación pública en silencio, con la espalda recta por pura dignidad. ¿A que tú también has visto alguna vez a alguien así y has sentido esa incomodidad de no saber si mirar o apartarte? 3 días, 3 noches. Durmiendo en la acera como quien aprende a respirar con el pecho apretado. Él ya conocía el sonido de las llaves de los portales al cerrarse, el susurro de los pasos que aceleraban cuando alguien lo notaba. El gesto automático de esconder el bolso por si acaso. Ese por si acaso era prejuicio disfrazado de prudencia, y él lo reconocía al instante. Pero lo tragaba, porque un padre soltero no se puede permitir perder la cabeza cuando lo único que le queda es su autocontrol. Al doblar una esquina, el olor a café caliente le golpeó como un recuerdo cruel. Se acercó a la puerta no para Opellic sino para resguardarse un segundo del viento, para sentir el calor que salía de dentro y recordar que seguía siendo humano. La mujer del local lo vio venir, frunció la cara con ese gesto rápido de aquí no, y antes de que él pudiera decir una palabra. ¡Zas! Puerta cerrada en la cara. Ni insulto, ni grito, solo el portazo seco de quien cree que está poniendo orden. Y él se quedó quieto respirando sosteniendo la bolsa como si sostuviera su última pizca de justicia. Siguió caminando, con el agua golpeándole la nuca y el orgullo bien sujeto para que no se le rompiera por dentro. No era solo la lluvia. Era la certeza de que la ciudad lo estaba borrando a la fuerza, como si su existencia estorbara. Pero lo que nadie veía menos, y ahí está lo peligroso, era esa manera suya de aguantar sin suplicar, de mirar al frente como quien todavía cree en la superación. Y en que, en algún punto, tanta indiferencia iba a chocar con algo que no podían controlar. El edificio era de esos que huelen a mármol caro, con un vestíbulo iluminado como si allí dentro nunca existiera la lluvia. Él se acercó despacio, sin intención de entrar a molestar, solo buscando un rincón donde el viento no le pegara de frente. Pero antes de que pudiera apoyar la mano en el marco de la puerta, 2 guardias salieron como si lo hubieran estado esperando. Tensos, rápidos, con esa mirada entrenada para decidir quién merece estar y quién no. «Fuera, aquí no», dijo uno, sin alzar la voz, pero con esa seguridad que humilla más que un grito. El otro ni siquiera le habló, le señaló la calle con la barbilla, como si estuviera echando a un perro. Y lo peor no fue el empujón leve en el hombro. Fue que lo hicieron delante de todos, con cámaras de seguridad mirándolo desde arriba, como si su sola presencia fuese un delito. Otra humillación pública clavada en el pecho y él tragándosela con dignidad. En la acera, un grupo de niños lo observaba desde la parada del autobús. No se reían. Era peor, lo miraban con miedo, como si la pobreza fuese una amenaza, como si el prejuicio les hubieran enseñado a desconfiar antes de aprender a entender. Él intentó sonreírles, un gesto pequeño, casi automático. Pero su ropa rasgada y la bolsa chorreando le quitaban credibilidad a cualquier cosa que intentara transmitir. Entonces llegaron los murmullos, bajitos, pero afilados, otro vagabundo más. Y ese más lo decía todo, uno más al que se puede ignorar, uno más al que no se le debe respeto, uno más al que se empuja sin culpa. ¿A qué duele ver cómo la gente se acostumbra a tratar a un ser humano como si fuera parte del paisaje? Él respiró hondo, apretó la mandíbula y siguió caminando. Porque un padre soltero negro aprende a resistir incluso cuando el mundo te niega la justicia. Mientras avanzaba, sintió la mezcla rara de rabia y cansancio,
Esa que te pide gritar pero te obliga a callarte para no empeorar las cosas. No quería pelea, no quería drama. Solo quería sobrevivir un día más sin perderse a sí mismo. Y aún así, en medio de ese rechazo, había algo firme en su manera de andar, no era derrota. Era superación hecha a base de silencio, como si por dentro repitiera, no me van a romper. No hoy, cuando el frío ya no se siente en la piel sino en los huesos. El cuerpo se rinde. Pero la mente busca algo para no quebrarse. Él metió la mano en el bolsillo interno de su chaqueta mojada y sacó, con cuidado, una foto arrugada, 2 niñas sonriendo. Con los ojos brillantes, como si el mundo todavía fuera seguro, era lo único que había logrado salvar. Y en ese instante, la lluvia dejó de ser agua, se convirtió en injusticia cayéndole encima una y otra vez. La foto estaba manchada en una esquina casi bojada, pero él la miró como si fuera una ventana. Los dedos le temblaban no por miedo, sino por esa mezcla de cansancio y coraje que solo entiende quien ha cargado demasiado tiempo con la vida en la espalda. Se acercó la imagen al pecho, respiró hondo y, sin levantar la voz, murmuró los nombres de sus hijas como si fueran una oración que lo protegía del mundo. Esa noche no había cama. Solo el suelo mojado de la plaza, el olor a tierra húmeda y un techo de nubes bajas. A su alrededor, la ciudad seguía funcionando como si él no existiera, coches pasando, risas lejanas, puertas cerrándose. Y en medio de todo, él susurró casi sin aire, «Papá volverá pronto». No lo dijo para que alguien lo escuchara. Lo dijo para no traicionarse, para sostener ese vínculo familiar cuando todo lo demás se estaba derrumbando. Nadie respondió, nadie miró, nadie se acercó. En ese silencio, él entendió algo brutal. Para muchos un padre como él era invisible, hasta que estorbara. Pero también entendió otra cosa, su dignidad era lo único que no podían robarle si él no la entregaba. Y por eso, aun con el estómago vacío y la ropa pegada al cuerpo, se acomodó contra una pared, escondió la foto otra vez. Y mantuvo la espalda recta como si estuviera protegiendo lo último sagrado que le quedaba, su promesa. Y mientras cerraba los ojos, el mundo cometía un error silencioso. Creyó que ese hombre estaba terminado. No sabía que esa foto es juramento, esa protección sin testigos. Era justo lo que iba a encender una verdad que nadie estaba preparado para ver. La mañana siguiente amaneció gris, como si la ciudad siguiera de luto por su propia humanidad. En la plaza, él estaba sentado con la espalda apoyada en una pared húmeda, las manos quietas, la mirada fija en un punto que nadie más veía. No pedía, no suplicaba. Solo existía ahí, con una dignidad silenciosa que incomodaba a quienes preferían creer que los invisibles no tienen historia. Un joven reportero cruzó la plaza rumbo al trabajo, pero se detuvo al verlo. No fue lástima lo que lo frenó, sino una sensación extraña. Aquel hombre no tenía la mirada de quien se rinde. Se acercó con cautela, sosteniendo un vaso de café caliente, como quien ofrece un puente pequeño en un mundo frío. Y cuando se lo extendió, el hombre levantó la vista y dijo, firme, sin agresividad, no busco limosna. El periodista se quedó congelado un segundo. La frase no sonaba a orgullo vacío. Sonaba a alguien que todavía se respeta a sí mismo, incluso después de haber sido aplastado por la injusticia. El padre aceptó el calor del vaso entre las manos solo para no temblar tanto, pero no bebió de inmediato. Sus modales eran discretos, casi antiguos. Y en su forma de mirar había coraje. Como si estuviera sosteniendo algo más grande que él, un vínculo familiar que lo obligaba a seguir vivo. ¿Cómo te llamas?, preguntó el reportero, suave. Él tardó en responder, como si su nombre ya no le perteneciera del todo. No dio detalles, no explicó nada. Solo dejó caer una mirada rápida hacia su bolsillo, donde guardaba aquella foto arrugada. Y el periodista entendió que había protección en ese silencio, una protección que no se grita Kisi Guagdao. Cuando el reportero se alejó, no lo hizo con la sensación de ya ayudé. Se fue con una inquietud clavada en el pecho. Ese hombre no encajaba con la etiqueta fácil de vagabundo. Había algo distinto, algo que la ciudad estaba ignorando a propósito. Y mientras caminaba hacia la redacción, tomó una decisión que iba a cambiarlo todo, iba a investigar, porque a veces la verdad empieza así, con alguien que por fin se atreve a mirar de frente. En la redacción, el joven reportero no podía sacarse esa mirada de la cabeza. No era la mirada de un hombre derrotado. Era la de alguien que está aguantando una injusticia sin gritar, como si su dignidad fuera lo último que le quedaba intacto. Abrió su portátil,
Buscó la foto que había tomado en la plaza y la amplió hasta que los píxeles se rompieron. Y aún así, algo en ese rostro le resultaba demasiado familiar para ser casualidad. Empezó por lo básico: hemeroteca, archivos viejos, entrevistas olvidadas. Pasó páginas como quien excava una tumba. Y entonces lo vio: un caso archivado, casi enterrado entre noticias de hace años. Empresario desaparecido, 12 años atrás. La foto era borrosa, pero el gesto era el mismo: la quietud peligrosa de un hombre que no se dobla fácil. La voz firme capturada en una cita corta de una entrevista antigua. El reportero volvió a la imagen de la plaza y comparó detalles, como si estuviera armando un rompecabezas con el corazón apretado. La cicatriz en el mentón. Ahí estaba. Exacta, como una firma. Y de pronto, lo que parecía una simple historia de calle empezó a transformarse en otra cosa: una pregunta enorme, incómoda, capaz de sacudir a cualquiera que la leyera. ¿Cómo termina un hombre así, empapado, solo, ignorado por todos, tratando de proteger algo que nadie ve? Se levantó de la silla como si el aire pesara más, miró alrededor: compañeros apurados, teléfonos sonando, titulares fáciles. Nadie quería problemas. Nadie quería meterse con una historia que olía a poder, a dinero, a silencios comprados. Pero él sintió que si se hacía el ciego, estaría traicionando algo básico: la justicia. Y ahí apareció el coraje, no el de pelear en la calle, sino el de insistir cuando todos te dicen que no vale la pena. Volvió a sentarse y escribió un nombre en una libreta, luego lo tachó. No estaba seguro todavía. Solo sabía una cosa: si ese hombre era quien parecía ser, no era solo un desaparecido. Era un padre que quizás se borró para sostener un vínculo familiar, o para evitar que sus hijas pagaran el precio de algo mucho más oscuro. Y mientras el reportero abría otro archivo, una sensación le recorrió la espalda, como si alguien, en algún lugar, no quisiera que esa verdad volviera a respirar. El reportero tiró del hilo y el hilo no se acababa nunca. El hombre de la plaza no era un cualquiera. Años atrás había sido dueño de una empresa de tecnología, de esas que un día salen en revistas y al siguiente ya nadie recuerda. Y cuanto más leía, más le chocaba la imagen, como pasa a alguien de firmar contratos a dormir sobre cartón. Bajula lo veía cargando esa dignidad como si fuera su último abrigo. ¿Ves? La caída empezó cuando murió su esposa. No fue una escena dramática de película. Fue peor, fue silenciosa, lenta, como un apagón por dentro. De pronto, él se quedó solo con sus hijas, convertido en padre soltero, intentando mantener un vínculo familiar en pie mientras se le desmoronaba el mundo. Y, aún así, siguió. Por protección, por respeto a ellas, por puro coraje. Ahí entraron los socios. Sonrisa fácil, palmadas en la espalda, promesas de te cubrimos, hermano. Pero cuando lo vieron frágil lo traicionaron. Papeles raros, decisiones a sus espaldas, cuentas que no cuadraban. En cuestión de meses, lo dejaron sin nada y encima con el sello de culpable. Como si el prejuicio necesitara una excusa para señalarlo. ¿No te suena esa injusticia de manual? ¿Es en la que el más honesto acaba pagando? Lo más brutal es que, pese a perderlo todo, no perdió lo único que le importaba: la custodia de sus hijas. Eso fue lo que lo sostuvo. Y lo que lo obligó a desaparecer. Se borró del mapa, se tragó el orgullo, y aceptó vivir como si no existiera. Porque a veces un padre soltero negro entiende que la mejor defensa no es gritar, sino desaparecer antes de que el poder te aplaste del todo. Y la prensa, como siempre, se cansó, la historia se enterró, se olvidó. Pero no se había rendido. Estaba ahí, todos esos años, intentando recomenzar, sobreviviendo a base de superación y silencio, como si cada paso fuera una promesa repetida: aguanta un poco más. Y mientras el reportero cerraba el archivo, con las manos temblando, entendió que lo que venía ya no era solo un artículo. Era una deuda de justicia que la ciudad llevaba demasiado tiempo sin pagar. A la mañana siguiente, la portada salió como un golpe seco en la cara de la ciudad. Letras de Nogmis, foto en primer plano, la lluvia congelada en una imagen: millonario perdido viviendo entre nosotros. Y ahí estaba él, empapado, con la bolsa colgando y la mirada dura, como si la cámara hubiera capturado la dignidad justo en el instante en que el mundo intentaba aplastarla. En cuestión de horas, la foto saltó de papel a pantallas. Compartida, recortada, comentada, convertida en tema del día. Algunos se indignaban,
Otros se burlaban, y muchos fingían sorpresa, como si el prejuicio no hubiera estado ahí desde el primer segundo. Lo que ayer era un vagabundo más, hoy era un caso, un misterio, un nombre que todos querían pronunciar sin conocer. La ciudad reaccionó tarde como siempre. Gente que nunca le habría dado ni un saludo ahora hablaba de respeto y de justicia en redes, con frases bonitas y cero memoria. Y mientras tanto, él no veía nada de eso. Seguía siendo un padre soltero negro tratando de sobrevivir, esquivando miradas, guardando su vida en un par de cosas mojadas, sosteniendo esa superación a base de silencio y autocontrol. Empezaron a buscarlo. Vecinos bajaron a la plaza, voluntarios aparecieron con mantas. Cámaras persiguiendo la exclusiva, policías haciendo preguntas como si de repente les importara. Pero la calle no espera aplausos. La calle traga y escupe cuando quiere. Y él, por instinto de protección, ya se había movido antes de que lo rodearan. Como quien ha aprendido que la atención pública puede ser otra forma de humillación pública. Cuando por fin llegaron al lugar donde lo vieron la última vez, solo quedaba el suelo húmedo y un cartón doblado. Ni rastro del hombre, ni rastro de su bolsa. La ciudad lo había descubierto. Demasiado tarde. Y otra vez, como si la vida le repitiera la misma lección cruel, el mundo se quedó con la historia en la mano. Mientras él volvía a desaparecer, tragado por la lluvia y por la misma indiferencia que ahora fingía escandalizarse. La foto no se quedó en una portada, se convirtió en un espejo incómodo. Onks, periodistas de otros medios y hasta vecinos que antes miraban hacia otro lado empezaron a hacer preguntas en voz alta. Y cuando la gente pregunta en masa, el prejuicio ya no puede esconderse tan fácil. De pronto, lo que era un vagabundo pasó a ser un posible caso de justicia pendiente. Y la ciudad empezó a sentirse observada. En una oficina pequeña, un abogado ya mayor vio la imagen en televisión y se quedó sin habla. Sus manos temblaron no por miedo, sino por una certeza que le golpeó el pecho. Conocía ese rostro, esa cicatriz, esa forma de sostener la mirada con dignidad. Había defendido a ese hombre años atrás, cuando aún era alguien con nombre, con empresa, con vida estable. ¿Te imaginas lo que se siente al ver que alguien que un día estuvo arriba ahora está siendo arrastrado por una humillación pública delante de todo el país? Los ex empleados empezaron a aparecer como gotas que se vuelven tormenta. Uno confirmó lo de los socios. Otro habló de los papeles falsos. Una ex asistente confesó que hubo amenazas, llamadas nocturnas, silencios comprados. Cada testimonio era una pieza encajando, y con cada pieza, la historia dejaba de ser misterio para convertirse en una acusación directa. Era superación por el lado más cruel, sobrevivir tanto tiempo. Solo para que la verdad llegue cuando ya te han roto por dentro. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. En mitad de un directo, dos chicas adolescentes se plantaron frente a las cámaras, con los ojos llenos de rabia y lágrimas. No pidieron permiso, no hablaron bajito. Dijeron, claro, con una fuerza que cortó el aire, es nuestro padre. No ha hecho nada malo. El país se quedó congelado. Porque ya no era solo un hombre. Era un padre soltero negro con hijas reales, con heridas reales, con un respeto que el mundo les había negado a los tres. Pero mientras la emoción explotaba y la gente exigía justicia, en algún lugar también se encendió otra reacción, la del poder que se siente amenazado. Porque cuando una verdad enterrada vuelve a respirar, siempre hay alguien que corre a taparla antes de que señalen hombres. Y esa prisa no suele venir de los inocentes. Lo encontraron lejos del centro, en otra plaza donde las cámaras no llegan y la gente no mira dos veces. Estaba sentado bajo un árbol sin hojas, con la espalda encorvada y los labios partidos por el frío. No parecía un millonario desaparecido. Parecía lo que la ciudad siempre quiso que fuera, un hombre gastado por la calle. Debilitado por la lluvia y por la injusticia que se volvió rutina. Los voluntarios se acercaron despacio, con mantas y agua sin invadirlo. Él levantó la vista apenas, desconfiado, como quien ya aprendió que la tensión puede ser otra forma de golpe. Intentó ponerse de pie y las piernas le temblaron. No por espectáculo, sino por hambre real, por noches sin dormir, por días enteros sosteniendo la dignidad a fuerza de silencio. Uno de los voluntarios le dijo su nombre, y ahí, por primera vez, él parpadeó como si esa palabra le doliera. Cuando escuchó pasos apurados detrás, se giró con lentitud sin entender. Y entonces las vio. Dos adolescentes respirando fuerte. Con el rostro mojado,
No se sabía si por la lluvia o por las lágrimas. Mirándolo como si el mundo estuviera a punto de romperse otra vez. Él no dijo nada, no pudo. La garganta se le cerró y el pecho se le hundió como si todo el peso de esos años volviera de golpe. Las chicas dieron un paso más y, en ese instante, él cayó de rodillas sin vergüenza, sin defensa, como un hombre al que por fin se le permite ser padre otra vez. Las manos le temblaban mientras buscaba sus rostros, como si necesitara comprobar que eran reales. Y cuando por fin habló, no fue un discurso, fue una confesión rota, una promesa tardía, perdón por desaparecer. Intenté protegerlas, el llanto no fue solo de ellas. Los voluntarios se quedaron inmóviles tragando saliva. Incluso los guardias que habían acompañado al equipo, los mismos que otras veces habrían echado a un hombre como él. Bajaron la mirada, tocados por algo que no podían controlar. Porque ahí, en esa plaza olvidada, la historia dejó de ser noticia, se volvió verdad viva. Un vínculo familiar recuperado a la fuerza y una humillación pública que, por primera vez, empezaba a invertirse. La noticia ya no era un caso humano para llorar un rato y seguir con la vida. Llegó a despachos donde la gente solo se mueve cuando huele a escándalo. En cuestión de días, el gobierno pidió informes y la fiscalía abrió una investigación formal. De pronto, los mismos que lo habían tratado como basura empezaron a pronunciar palabras bonitas: respeto, dignidad, justicia, como si no hubieran participado del silencio. Los antiguos socios, esos que lo traicionaron cuando quedó vulnerable, fueron citados uno por uno. Sus caras en televisión ya no parecían tan seguras. Ahora sudaban, tartamudeaban y repetían excusas gastadas. Y mientras tanto, la ciudad empezaba a entender algo incómodo. El prejuicio no solo lo empujó a la calle, lo dejó ahí años, sin que nadie quisiera mirar. Con testimonios, documentos y firmas, la verdad dejó de ser emocionante y se volvió concreta: fraude. Hubo denuncias, congelamiento de cuentas y titulares que esta vez no podían maquillarse. El padre, todavía débil, escuchaba todo desde una sala pequeña, con las manos entrelazadas sin celebrar. Porque para él la humillación pública real no era lo que decían de sus socios. Era lo que vivió él mismo, empapado, invisible. Cuando llegó la resolución, le otorgaron una indemnización retroactiva y un hogar digno, un techo limpio, una cama de verdad. Pero él no sonrió como esperaban. Miró la llave como si pesara demasiado, aceptó el hogar. No por lujo, sino por protección y por ese mínimo respeto que sus hijas merecían ver en su vida. Y entonces soltó la frase que dejó a todos en silencio: no quiero volver a lo de antes. Prefiero ayudar a otros que pasaron lo mismo, que yo no era orgullo, era superación con cicatrices. Era un padre que entendió que la justicia no vale si solo te rescata a ti y se olvida de los que siguen bajo la lluvia. Lo primero que hizo no fue comprarse un coche, ni volver a los trajes ni posar como el millonario que regresó. Lo primero fue mirar a sus hijas y decirles, con la voz baja pero firme, que no quería que su historia se quedara en un titular. Porque él sabía lo que era que te midan por la ropa mojada, por la piel, por el silencio. Y que te condenen sin preguntarte nada. Esa humillación pública no se le borraba, y precisamente por eso no iba a permitir que se repitiera en otros. En las semanas siguientes, empezó a moverse con discreción. Visitó comedores, habló con trabajadores sociales, se sentó con hombres que llevaban meses durmiendo en la calle. Padres también. Padres solteros, algunos con la custodia colgando de un hilo, otros con los hijos lejos y el corazón roto. Y cada vez que escuchaba una historia, se le endurecía la mandíbula, el mismo prejuicio. La misma falta de respeto, la misma injusticia disfrazada de así es la vida. Con el dinero de la indemnización, montó una fundación pequeña, sin lujo, pero sólida, comida caliente. Duchas, camas temporales, y algo que casi nadie ofrece cuando uno cae: apoyo jurídico. Porque él sabía que muchas veces no es la pobreza lo que te hunde, sino un papel mal firmado, una denuncia que no te dejan explicar. Una trampa que te roba la dignidad y luego te culpa por sangrar. Ahí, por fin, un padre soltero negro podía entrar sin que lo miraran como sospechoso. El día de la apertura no quiso aplausos, pero llegaron igual. Cámaras, autoridades, gente que antes no lo habría mirado ni un segundo. Él subió un atril sencillo, respiró hondo y soltó la frase como quien lanza una verdad que ya no acepta discusión. Nadie ayuda a quien no se ve,
Hubo un silencio pesado, de esos que obligan a mirarse por dentro. Y en ese silencio, por primera vez, se notó que su superación no era un cuento bonito, era una acusación directa contra todos los que pasaron de largo. Pero mientras lo aplaudían, él no se dejó llevar. Miró a los lados, como quien ya aprendió que cuando la justicia empieza a moverse, también despierta a quienes vivían cómodos en la mentira. Y justo entonces, en la acera de enfrente, creyó reconocer una silueta observándolo demasiado fijo. Como si alguien no hubiera venido a celebrar, sino a vigilar qué tanto estaba dispuesto a revelar de verdad. Meses después, la lluvia volvió a cubrir la ciudad igual y fría, igual de insistente. Como si quisiera probar si la gente había aprendido algo. Las mismas calles, los mismos paraguas de vidrio en los cafés, los mismos portales donde antes se cerraban puertas sin pensar. Pero esa vez en una esquina discreta, había un hombre repartiendo paraguas reales y tela simple, a quienes seguían viviendo bajo el cielo como techo. No lo hacía con cámaras, ni con discursos, ni con esa caridad que busca aplauso. Lo hacía con una calma firme, casi silenciosa, como si cada paraguas fuera una reparación pequeña contra una injusticia enorme. Algunos recibían el gesto sin preguntar nada. Otros lo miraban raro, desconfiados, porque la calle te enseña que lo gratis a veces cuesta caro. Él solo asentía y decía lo mínimo. Para que no pases la noche empapado, sus hijas estaban a unos pasos, observando. Ya no eran las niñas de la foto arrugada, ahora tenían postura, carácter y una mirada que no se deja engañar por el prejuicio. Ellas entendían que su padre no estaba volviendo a ser millonario. Estaba eligiendo ser humano y hacerlo de manera visible. Porque él sabía, con una claridad que dolía, que la sociedad había necesitado un periódico para darse cuenta de que era extraordinario. Un hombre sin techo se acercó temblando, y al recibir el paraguas soltó una risa breve, como quien no se permite esperanza. «Gracias», dijo, bajando la vista. El padre lo miró con respeto, ese respeto que a él le negaron tantas veces, y en su silencio había una frase entera. Nadie debería ser ignorado hasta que una portada lo confirme. Porque lo que lo salvó no fue la fama, fue el vínculo. Y la decisión de no dejar que el dolor lo volviera cruel. Y cuando la lluvia arreció, él no se fue. Se quedó ahí, mojándose un poco también, como recordatorio. Mientras la gente pasaba sin imaginar quién era ese hombre, la verdad se mantenía simple, fue ignorado por todos, y aún así eligió ayudar. Y su cabeza como un eco que ya no pedía permiso. Volvía a la frase que había dicho al abrir su fundación: nadie ayuda a quien no se ve.